en el edema significa eso que están viendo ustedes acá, ¿no? El aumento de volumen de una parte del cuerpo. Puede ser edema local, puede ser edema generalizado. El vocablo edema es un vocablo griego que ya desde el año 400 antes de la era cristiana había sido mencionado por los grandes médicos, entre ellos Hipócrates, y que significa hinchazón. Eso significa edema, hinchazón. Es un tumor o hinchazón. Y entonces el escape de líquido a través de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, hacia el espacio de los tejidos, es lo que justamente da el signo del edema. Y entonces vean este edema, por ejemplo, es sumamente profundo, 4 cruces, depresión profunda, dura más de 5 minutos, evidentemente va a durar muchísimo tiempo, con las extremidades completamente distorsionadas, parece que lleva un pantalón encima de la piel, pero no es su piel. Inclusive si ven ustedes, ya la piel se ve violácea, morada, roja, es una mujer muy blanca, y vean ustedes sus pies, pero está tan hinchada, tan llena de líquido en los tejidos, que empieza a haber problemas ya también de circulación por presión justamente del agua sobre los tejidos, ¿no? Entonces da este tono violáceo, rojizo, como amoratado en la piel, que es signo ya también de un sufrimiento vascular a expensas de la presión de agua que tiene ahí atrapada, ¿no? Entonces puede ser sumamente grave el edema. Este es un buen ejemplo de un edema a 4 cruces, justamente porque tiene todas las condicionantes, ¿no? Es decir, si le ponemos el dedo aquí a nivel del pie, por ejemplo, de la pierna, veríamos cómo se hunde y dura mucho tiempo el edema, más de 5 minutos en retornar a su punto inicial, porque es una gran cantidad de agua que hace que esté demasiado gelatinoso y el fondo. Y además la distorsión, la deformidad de la región, que es sumamente significativa, ¿no? Entonces el edema puede ser así de brutal, pero da cuenta cómo el tejido como tal, el del espacio intersticial, puede ceder su volumen de manera importante sin que importe tanto realmente, porque va dando de sí. Y eso en buena parte a veces nos salva de los aumentos de volumen circulatorio, ¿no? En el caso de las hipervolemias, en fin, ¿no? El edema decía yo que puede ser localizado. Aquí ven desde chiquito con un edema bilateral, pero es periocular, palpebral, bilateral. Ambos párpados, tanto superior como inferior. Prácticamente tiene cerraditos los ojos, no los puede abrir, pues, porque los párpados se hinchan tanto que protruyen hacia adelante todo el pliegue y en todo caso cierran la hendidura palpebral, no dejan abrir bien la hendidura como tal para poder ver el ojo como tal. Entonces, ese es un edema localizado. Algo tiene aquí en la frente, si logran ver aquí, en la parte central arriba de la naricita, donde está la glabela, algo se ve aquí del edema también que empieza a dar de sí, también donde están los huesos propios de la nariz, acá en la parte central, algo de este edema también está empezando a invadir esta zona, y se ve igual que el caso anterior, se ve la zona rojiza, esta región, que ven, él es muy güerito, pero si ven alrededor donde está el edema, se ve igual una coloración rojiza, turgente, aumento, por supuesto, de volumen, esta deformidad de la región, estaría entre 3 4 cruces este edema, con todo el que está localizado, es equiparable a lo que vimos en las piernas de aquella mujer. A veces el edema puede ser en las mucosas, así como vimos la lengua y vimos el labio, a veces puede ocurrir en la conjuntiva. Cuando en particular ocurre en la conjuntiva, esto en particular se llama quemosis. Esta quemosis, esto que ven ustedes acá, que se hincha la conjuntiva y entonces se protruye como si fuera una dona, porque en todo caso, recuerden que van a ver ustedes pronto en anatomía ocular, cuando vean ustedes eso, la zona esta donde termina la región de color del ojito, aquí donde está la lente, pues, ese es un limbo que se llama esclero corneal. La córnea propiamente, esta parte transparente que es como una lente, hace una unión, como una bahía que se une con la conjuntiva, y entonces esta zona está muy íntimamente pegada, la córnea, quiero decir. La conjuntiva, pues no, es una telita que recubre el ojo como si fuera capita de cebolla, ¿no? Piel de cebolla. Y entonces, cuando se acumula edema en el ojo, por ejemplo, cuerpo extraño en el ojo, alguna reacción inflamatoria en el ojo, una anafilaxia al ojo, porque nos tocó una gotita de algo, algún medicamento, alguna toxina, algo ambiental que nos salpicó al ojo. Cualquiera de esas cosas que hacen que se dé un edema en el ojo, particularmente en la conjuntiva, se llama quemosis. Esta quemosis es otro vocablo griego
viene del queme griego, también descrito hace más o menos 300 años antes de la era cristiana, también por los grandes médicos de la antigüedad. Y quemo significa agujero, porque hacía cuenta de esto que ven ustedes acá, es esta dona que se hace alrededor de la córnea, que pareciera que queda ahora como un agujero central. Si lo ven de frente, vean como aquí está el agujero, aquí está el quemo, el agujero como tal. Y entonces esta quemosis, aquí está toda la conjuntiva edematizada, llena de agua en su interior. Se logran ver aquí las vasos sanguíneos como están dilatados también, o sea, hay una vasodilatación periférica de la microcirculación, por eso el enrojecimiento que vemos en la piel y aquí también es muy llamativo, ¿no? No se ve la conjuntiva transparente que deja ver la parte blanquita del ojo como está acá, sino que se ve así, ¿no? Color amarillito por el líquido que tiene y un tono rojizo violáceo también por la vasodilatación de la que está siendo objeto, ¿no? Esto es otro tipo de edema muy localizado, insisto, nada más a la conjuntiva, y en particular en la conjuntiva le llamamos quemosis. Hay otra quemosis, siempre, generalmente es en el párpado inferior, rara vez el párpado superior, que tiene más protección, está más íntimamente pegado a nuestro ojo. Entonces es más difícil que algo nos entre un cuerpo extraño en el párpado superior. Puede ocurrir que de pronto una piedrita se aloja en el párpado superior y cada vez que parpadeamos sentimos como raspa la conjuntiva o la córnea, ¿no? Pero generalmente ocurre en el fondo del saco inferior, aquí en el párpado inferior. Por eso es más frecuente que lo veamos las quemosis en los párpados inferiores. Pero puede ocurrir en ambos párpados y en todo caso protruir ambas conjuntivas completamente para dar lugar ahora sí a la dona y el agujero que se vería en el centro de la inserción de la córnea a la conjuntiva, ¿de acuerdo? Si el edema es generalizado y se da de pies a cabeza, entonces veríamos una situación así, este pequeñito, que vean ustedes como la frente la tiene protruida, por supuesto párpados bilaterales, por supuesto los cachetitos, la boca también, el cuellito, vean los brazos hinchados, las manitas, las piernas. Y si lo desnudamos, veríamos la pancita también edematizada. Todo él está edematizado, literal de pies a cabeza, no tiene una sola parte que no esté edematizada. Y entonces, en este caso, en que es un edema generalizado, el nombre que le vamos a poner es anasarca. Ana, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el metabolismo, significa hacia arriba, es un vocablo griego igual que significa hacia arriba. Por eso el metabolismo que vamos a conocer después. Ana es hacia arriba. Y sarcos significa carne. Entonces, por ejemplo, la unidad funcional del músculo, que es el sarcómero, meros es unidad, sarcos es carne, ¿no? Entonces, la unidad de la carne, del músculo, quiero decir, es el sarcómero, por ejemplo. Entonces, esta anasarca hace cuenta de la carne hinchada. Edema es hinchazón y sarcos es carne, ana es hacia arriba. Es una hinchazón hacia arriba, hagan cuenta que lo están inflando no de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba, ¿no? Como si estuviera siendo inflado como un globo. Entonces, cuando el edema es generalizado, de pies a cabeza, le vamos a llamar anasarca. Si es localizado, y puede ser muy extenso, puede tener un edema como esa mujer en las dos piernas completamente hinchadas, ¿no? Los miembros pélvicos o inferiores completamente hinchados, no importa. No es generalizado, está localizado a ambos miembros pélvicos. Puede ser una sola pierna, pudiera tener un edema brutal de cara, pero el cuerpo no. Es un edema localizado a la cara, ¿de acuerdo? Es facial, es periocular, es labial, es lingual, edema cerebral, edema pulmonar, edema renal inclusive, ¿no? La hidronefrosis, en fin. Los edemas pueden ser localizados, aunque pueden ser múltiples. Alguien que tenga los párpados y las manos, por ejemplo, hinchadas, ¿no? Decimos es un edema localizado pero difuso, ¿de acuerdo? En cambio, si es generalizado, que sea de pies a cabeza, le llamamos anasarca, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí ayudas, chicos, del edema? Ok, sigo entonces. Ahora, van ustedes a conocer ya en tercer año, ahorita no me detengo mucho en esto, las condicionantes para la inflamación. Y entonces esa representación es fantástica porque el calor que da la inflamación, cuando uno toca la zona hinchada, se siente calientita, por eso está roja, y está calientita porque la sangre es caliente y en todo caso desencadena una reacción inflamatoria que se pone calientita, más caliente de lo normal, tibia, pues, ¿no? Por supuesto, la hinchazón, que es el aumento de volumen, la tumefacción, la formación de un tumor, no quiero decir tumor maligno, ¿no? Más bien una tumefacción, una bola, una masa, pues, ocupativa, ¿no? El dolor que da también es típico de la inflamación,
porque al estar aumentada la circulación, al haber mediadores proinflamatorios ahí localizados, las terminales nerviosas se irritan, entonces duele un poquito más de lo normal, ¿de acuerdo? Y por supuesto la pérdida de la función, en la que la hinchazón a veces no nos permite doblar un dedo, por ejemplo, o doblar la mano, cerrar bien el párpado o abrirlo, articular palabras, si tenemos hinchazón de la lengua, por ejemplo, hinchazón de la garganta, como cuando andamos, ya viene la época de frío ahora en diciembre, entonces cuando andamos así con problemas de garganta, porque se hincha la garganta, la laringe, la faringe, entonces nos dificulta articular palabras porque están hinchadas todas las estructuras allá internas, las cuerdas vocales, en fin, y entonces eso limita también la función, al grado tal que podemos estar un prefijo griego que significa anormal, con alguna falla, disfónicos, que es otro vocablo que significa fonos, sonido anormal. Si de pronto empezamos a hablar así, casi no puedo hablar porque estoy hinchado en las cuerdas vocales. Estoy disfónico, una pérdida de la función. La pérdida puede ser parcial en ese caso, puede ser total, ¿de acuerdo? Entonces sería una A, el prefijo A, recuerden que es privativo, sin, no, fonía, sin sonido, ¿de acuerdo? Entonces, esta pérdida de la función puede ser parcial o puede ser total también. Entonces, esta estructura que estamos viendo acá, que es, digo, fantástica porque da cuenta de cómo se da la inflamación, diríamos entonces que tiene esas condicionantes. Esos 5 condicionantes. El calor, calorcito, está más caliente de lo normal. El rubor, el enrojecimiento, justamente por el aumento de la vasodilatación. La hinchazón, el dolor y la pérdida de la función. Estas 5 condicionantes forman parte de la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como buena inflamación, estaría presente también en el edema, que el edema por sí mismo, insisto, es un vocablo griego que significa hinchazón. Así es que el edema sería parte de la inflamación de todo este fenómeno inflamatorio, ¿de acuerdo? Ahora, eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Si, por ejemplo, nos lastimamos alguna parte del cuerpo, es normal que tengamos un cierto grado de edema. Supongamos que me lastime el codo y esta inflamación jala mediadores proinflamatorios, llama a células inflamatorias para que ataquen si hay una lesión externa, me abrí una herida, o interna, se lastimaron tejidos y hay que reparar y quizás hay algún daño importante, entonces se aumenta el calor porque la vasodilatación hace que fluya rápidamente para allá las células, no solamente de defensa, sino de reparación como tal. Se da el rubor, el enrojecimiento dado de esta misma vasodilatación, el edema, la hinchazón, que en este caso va a ser localizado, porque al haber vasodilatación, si ya se acuerdan ustedes, los 2 anillos que les mostré tienen esta estructura como una hamaca, ¿no? Entonces, esta estructura trabeculada se abre y se cierra, ¿no? Para dar lugar entonces a la vasodilatación o vasoconstricción, ¿no? Si está vasodilatado, entonces aumenta la permeabilidad vascular, la capilar, o sea, se hace más permeable de lo que ya era normalmente. Y entonces eso hace que se ponga rojo y en consecuencia que se extravase algo de agua, o sea, aumenta la presión hidrostática, porque no estamos compensándola de forma adecuada. Se escapa no solamente la presión hidrostática, sino también se escapan proteínas y otros elementos como iones, ¿de acuerdo? Y se van a los tejidos. Chin, y como los iones tienen una presión cristaloidosmótica y las proteínas coloidosmótica, y ahora las estoy desplazando de mi plasma a los tejidos van a jalar agua que de manera normal se está escapando. De ahí también el edema, ¿de acuerdo? Y en consecuencia la pérdida de la función, porque está hinchado el codo, no permite que uno pueda flexionarlo de manera adecuada, o duele al moverlo, y entonces también limita el movimiento, en fin, ¿de acuerdo? Hay un tipo en particular de edema, este que está dado por ese tipo de microorganismo, un parásito, es una filaria, se llama Buchrera bancrofti, que entra, por ejemplo, por las pies, es muy común en algunas playas, que de pronto entre los pliegues de los dedos, es curioso, pero no se siente, en su saliva tiene un anestésico, que corta la piel literal y se mete, entonces no se siente cuando nos está invadiendo, o si no, algunos insectos nos las pueden transmitir. Y entonces, por ejemplo, el piquete de algunos mosquitos que tienen filarias hace que estos se vayan hacia los músculos, se convierten en larvas, luego las larvas se van otra vez al mosquito, el ciclo vital puede del mosquito, pero cuando estamos intermediarios nosotros, esta filaria adulta de pronto migra y es bien cochina, le encanta la suciedad.
Y entonces no es raro que migre desde los tejidos que tenemos infectados hacia el sistema linfático. Si se acuerdan, ya se había contado que el linfático nos salva en buena parte del edema. Cuando es el caso de estos edemas por estos microorganismos, estos parásitos, la filaria, por ejemplo, la filaria se estaciona en el linfático y a veces se atora ahí. O son muchas filarias y taponan, literal, tapan el sistema linfático. Entonces da lugar a un edema linfático, que es justamente así. Vean la diferencia entre el edema vascular que les mostré al principio, donde se veía la piel roja, pero se veía inflada y casi se pueden imaginar ustedes que está blanda. Hay estos edemas que se ven como rocas. Si ven ustedes este de acá de la derecha, el caballero que tiene las vendas, los vendajes, vean cómo no es el mismo edema, se ve como si estuviera rojo, negro casi, bueno, él es muy moreno, pero además se ve como rocas, o sea, la misma imagen da ya una idea de que es un edema duro. Cuando el edema es vascular, es un edema blando, calientito, tibio. En cambio, el edema linfático es duro, duro como roca, ¿de acuerdo? El equivalente clínico sería que ustedes doblaran su antebrazo y si ponen duro así, si lo ponen duro, y ven el vientre muscular, ese que está acá, si lo ponen blandito y tocan, sería así el edema vascular, ¿de acuerdo? No es igual, claro, pero imagínenlo más o menos así, ¿no? Hagan este ejercicio, por favor, frente a ustedes. Pongan su brazo relajadito, así, relajadito, no lo pongan todo tenso, y tóquense aquí el vientre muscular. Y sientan cómo está blandito, se siente blandito, así aguadito, pero no pone resistencia, pues no mayor resistencia, quiero decir. En cambio, si ustedes ponen duro el brazo, así, y tocan el mismo vientre, pues se siente duro, ¿de acuerdo? Esa sería más o menos la consistencia, más o menos la consistencia del edema linfático comparado con el vascular. Entonces ustedes clínicamente ya tienen dos herramientas para hacer el diagnóstico. Edema linfático, duro, un poco más frío, edema vascular, blando y tibio, ¿de acuerdo? Y en todo caso ya ahora saben que puede ser edema localizado, difuso o generalizado, ¿de acuerdo? Que sería la NASARCA. Pues ya pueden ustedes ahora hacer un diagnóstico clínico del edema y además darle una calificación de saber si es edema leve, moderado o severo, y ya saben entonces más o menos por dónde va la cosa. Evidentemente el edema es siempre un signo de que algo está mal, ya sea a nivel vascular o a nivel local. Ejemplo, si yo tengo una compresión en la pierna porque el castín me aprieta, el resorte del castín, por ejemplo, me aprieta arriba, el retorno venoso va a estar limitado porque estoy yo mismo estrangulando mi pierna. Y como estoy todo el tiempo parado o sentado, de por sí ya tengo problemas para que suba la sangre a través de mi vena porque tiene que vencer la gravedad. Así es que ahora, si de por sí he tenido problemas para que subiera la sangre y encima de eso estrangulo mi pierna con el calcetín, entonces el edema va a ser un poquito mayor, de ahí que se me hinchen un poquito más las piernas, ¿de acuerdo? Tener un edema vascular, seguramente 2 o 3 cruces después de una jornada del día. Pero si tengo un problema, ahí sería localizado. Si tengo un problema de bomba, en el que mi corazón es el que no está latiendo de forma adecuada, no envía el flujo adecuado de agua y de sangre a mi cuerpo, entonces el edema va a ser localizado hacia ciertas zonas, en particular, por ejemplo, los ojos, que siempre son más delgaditos, suelen tener una piel más finita y entonces los cambios de edema son más llamativos. Puede ocurrir también el edema, por supuesto, en el cuello, en la cara, en las manos, ¿de acuerdo? En los pies, pero donde va a ser muy significativo va a ser en los ojos, en los párpados. Entonces, a veces el edema nos está traduciendo un problema no solamente local, en el caso del estrangulamiento por el calcetín, o el anillo, por ejemplo, en el dedo, una pulsera, el reloj, algo que nos está apretando un poquito más y no lo sentimos, no es tan importante como para que nos ponga la mano morada, pero a lo largo de la jornada del día sí lo vamos a resentir. Entonces, a veces nos habla de un problema local que podemos resolver, ya sea superficial o profundo, pero a veces nos habla de un problema más serio, por ejemplo, del corazón, una mala función renal, donde se un edema generalizado, vamos a ver esos ejemplos más adelante, o el hígado que esté funcionando mal, algo que esté haciendo que no estemos filtrando de manera adecuada el agua y que se esté yendo hacia la circulación general y por tanto a los tejidos. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante vigilar el edema. Estos son otros ejemplos de edemas linfáticos. Esta enfermedad en particular que les mencioné, la Buchereera-Bancrofti, da una enfermedad que se llama la elefantiasis, justamente porque parece piel de elefante, ¿no? Esas son elefantiasis de prepucio, que son bastante comunes también. Le encanta alojarse en los linfáticos del prepucio
Entonces da esos edemas del prepucio que no se ve como si fuera un globito, pues inflado el prepucio, pero es muy blandita la piel también. Lo que vean cómo se ve como la pierna, ¿no? Se ve oscuro, granulosos, casi se puede uno imaginar que está duro como si fuera una superficie costrosa, ¿no? Ahí están elefantiasis, diferentes grados de elefantiasis. Si ven ustedes, es unilateral, es una sola de las piernas. Aquí está pierna izquierda, pierna derecha, en fin. Entonces, si ven ustedes, es unilateral y no se ve como las piernas que vimos hace rato, que se ven rojitas, no que se ven oscuras, y la superficie también se ve reseca, dura. Casi puede imaginarse que si la toca uno, se siente dura como piedra, ¿no? Esas en las manos, también son por filarias, perdón, las manos, los pies, justamente por esa superficie roñosa, es que se llama la elefantiasis o piel de elefante, la enfermedad del elefante. No la confundan con una famosa película de principios del siglo pasado que se llamaba El hombre elefante, no la confundan con eso. Es otra enfermedad que es el síndrome de von Reichlingshausen, que es una tumoración hereditaria, no la confundan, por favor. Esa es la enfermedad del hombre elefante. Esta no, esa se llama elefantiasis, justamente porque se parece a la piel de elefante, ¿no? Vean esto. La piel empezaba a sufrir inclusive por el aumento de volumen, el endurecimiento vascular, y entonces empezamos a ver estas incoloraciones de la piel, decoloraciones, con una marcada hipopigmentación y pues por debajo pigmento, justamente porque la piel está sufriendo la distensión y algo de lo vascular, no puede descender más, ¿de acuerdo? Entonces, si ven ustedes, no se ve para nada igual que los edemas que conocimos al principio, ¿no? Aún con la mujer esta que tenía un edema cuatro cruces, pues no se compara, esa mujer tenía una piel roja, con todo que es muy güerita, claro, ¿no? Y ese hombre es muy moreno. Entonces, aún así se vería rojo, moraduzco quizás en él, ¿no? Y aquí se ve negro, y se puede sentir inclusive en la imagen, se puede sentir como está duro, como si fuera cartón, ¿no? En fin, ay, pues, ese lo vimos, perdón. Cuando hablamos del edema, esto es lo que de manera normal ocurre. Viene la arteria, que se convierte en arteriola, se hace un clic con su vénula a nivel periférico, distal, a nivel de microcirculación, y luego se une con la vena, ¿de acuerdo? Entonces esta arteria se convierte en arteriola, y a nivel capilar se une con la vénula, se hace un clic literal, ¿no? Esta arteria trae sangre oxigenada, sangre limpia, que acaba de ser purificada en nuestros pulmones, eliminada de toxinas en los riñones, también purificada por el hígado, en fin, ¿no? Entonces, una vez que llega y deja todos los nutrientes como oxígeno, otras cosas que está arrastrando hacia los tejidos, al mismo tiempo va recogiendo cosas que ya no sirven. Y entonces, cuando hace el clic con la vénula, ahora sí es sangre que no tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono y arrastra partículas de desechos metabólicos, detritus celulares, fragmentos celulares que ya no sirven, en fin, todo eso lo arrastra. Si ven ustedes esta relación, tendríamos en todo caso un escape de agua más o menos de 12 milímetros por minuto. 12 milímetros por minuto a nivel de microcirculación, ¿de acuerdo? Nomás distal. Entonces, estos 12 milímetros de minuto, perdón, 14 minutos, 14 minutos. De esos 14 milímetros por minuto que se nos escapan de agua, 12 son absorbidos por la vénula, o sea, por los vasos sanguíneos venosos. De esos 14, 12. Nos deja 2 mililitros que tenemos todavía un problema de escape a nivel tisular de los tejidos. Pero en todo caso, aquí está lo que decía yo. El espacio linfático, la circulación linfática, absorbe estos 2 mililitros por minuto. Por tanto, el edema que tendríamos sería nulo. Realmente no tendríamos por qué tener edema. Y si acaso un poquito, les digo, en algunas horas, como por ejemplo las piernas, estamos mucho tiempo sentados o parados, tal vez la cara, estamos mucho tiempo acostados, las mejillas, el cuello, la espalda, los glúteos, en fin, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estamos particularmente observando, que tienen una zona de reposo o retorno disminuido. Pero para fines prácticos, de los 14 mililitros por minuto que se nos escapan, 14 mililitros por minuto son reabsorbidos, 12 por la circulación venosa, 2 por el linfático, ¿de acuerdo? Eso es lo normal que ocurre en nuestro cuerpo. Primera condicionante para el edema. Puedo tener aumento de la presión hidrostática, puedo tener más agua de lo que puedo manejar. Y entonces no se escapan 12, se escapan 16, 18. Pero en todo caso, mi vénula sigue absorbiendo los 2 y el linfático, los 12, perdón, y el linfático los otros 2.
Entonces tengo una sobrecarga de agua que no me está permitiendo el manejo adecuado de los volúmenes. Y eso me va a dar edema. ¿Qué pasa si me sobrehidrato de pronto muy rápido? O tengo un paciente hospitalizado que no le mido cuánta agua necesita y yo calculo a ojo de buen cubero, pues pasa de 2 litros. Le puedo llevar a una hipervolemia que si no se maneja de manera adecuada o es aguda, le puede condicionar edema, ¿de acuerdo? O tengo un paciente en el que tiene una buena presión hidrostática, pero no tiene una buena eliminación renal. No está eliminando por su riñón agua, no está orinando. Y en consecuencia, como no está orinando, aumenta el volumen circulatorio. En consecuencia, tengo una presión hidrostática aumentada. Y eso me lleva a que se me edematice, ¿de acuerdo? Entonces, aumento la presión hidrostática, ya sea por incorporación de agua o por falla en aumento en la incorporación de agua o por falla en la eliminación de la misma, ¿de acuerdo? Eso hace que me dé edema. ¿Qué tal si lo que tengo es más bien una disminución en la presión oncótica? Ya conocimos que la presión hidrostática positiva de empuje va a ser contrarrestada por la presión oncótica, la presión coloidosmótica oncótica de arrastre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una buena presión hidrostática, pero tengo muy poquita presión oncótica, poca presión coloidosmótica? Porque mi cuerpo está eliminando proteínas, porque no como muchas proteínas, porque no estoy formando adecuadamente proteínas, porque tengo alguna condición que está utilizando demasiadas proteínas, por ejemplo, me estoy reparando, entonces estoy desviando mis síntesis de proteínas para la reparación. Cualquiera que sea la condición que hace que baje la concentración de proteínas, la presión coloidosmótica, en este caso oncótica, entonces también me va a dar edema, porque pueden estarse escapando los 14 mililitros de agua normales, 2 mililitros se absorben por el linfático, pero no da chance de que se absorban los 12 restantes hacia la circulación venosa y en consecuencia me da edema, ¿de acuerdo? El linfático me ayuda y puede ayudar bastante, de hecho puede triplicar o cuatriplicar el rango de absorción, es decir, de dosis hasta 6 u 8 mililitros por minuto, pero no llega a ser suficiente. Si la presión oncótica está disminuida, no llega a ser suficiente y en consecuencia me va a dar. Vamos a conocer modelos en los que hay una hipoproteinemia, baja de proteínas, que nos condicionan edema, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si tengo bien mi presión hidrostática, bien mi presión oncótica, pero mis vasos sanguíneos están permeables? Por ejemplo, me picó un zancudo, me picó un insecto, me dio un golpe, recibí alguna lesión de algún tipo, un rayón, un arañazo de gato, a ver si ven por allá, no se ve, bueno, ahí tengo un arañazo de gato, en fin, cualquier cosa que haga que aumente la permeabilidad vascular, porque tengo vasodilatación, tengo la respuesta inflamatoria, una respuesta alérgica, anafiláctica, cualquier tipo de estas cosas, un cuerpo extraño en mi cuerpo, me clavé una astilla, una espina, una punta de lápiz, que era muy común cuando era un niño, nosotros penábamos con puntas de lápiz en las palmas de las manos. Pero bueno, entonces cualquiera de estas cosas que hacen que aumente la permeabilidad vascular, entonces me va a dar edema, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser un piquete, ¿eh? Puede ser contacto físico. Les conté ya mi experiencia amarga con el kiwi. Yo basta con que me toque los labios para que se me ponga Johnny Laboriel en la boca. O otros, el contacto con algún alergeno, a veces ambiental, igual me pone chino luego, luego, ¿no? Entonces, el aumento de la permeabilidad vascular también es otra condicionante para edema, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos aumento de la presión hidrostática, vimos disminución de la presión oncótica y ahora aumento de la permeabilidad vascular para las condicionantes de edema. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Cuarta condicionante. ¿Qué tal si está bien la presión hidrostática? ¿Qué tal si está bien la presión oncótica, pero el linfático no está funcionando? La filaria Buchereera Bancrofti, o un tumor en la proximidad o cercanía del linfático, alguna obstrucción linfática en particular, cualquiera de estas cosas que hace que el linfático no esté funcionando, pues están absorbiendo bien los 12 mililitros de agua vasculares, pero los dos restantes, poquito a poquito, muy poquito a poquito, de monedita en monedita, me va aumentando el volumen del saco para que me dé finalmente un edema. Así es que problemas linfáticos también me pueden dar el lugar de edema y sería un edema blando porque es un edema vascular, ¿de acuerdo? El edema de la Buchereera Bancrofti se ha ubicado aquí en el linfático por un acúmulo del sistema linfático. Inicialmente tendría este sujeto un edema vascular, pero luego sería un edema linfático, ¿de acuerdo?
Y esto que estoy diciendo, perdón, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Normita? Yo tengo una, bueno, no, perdón, No. yo tengo una duda. A ver, dime. Es que no me quedó claro la diferencia entre edema linfático y el edema vascular, cuando es duro y cuando es blando. El edema vascular siempre es blandito. Aunque esté en 4 cruces, es un edema muy blando. En cambio, el linfático, el sistema linfático arrastra una especie de gelatina. La linfa es una especie de gel, como si fuera plasma. ¿De acuerdo? No sé si alguna vez has tenido oportunidad de ver el sistema linfático, la linfa como tal, pero es una gelatina de color ocre, clarito, que si tú la agarras es hasta pegajosita, ¿no? Porque arrastra, el linfático arrastra partículas de desecho, de descomposición, también es una vía de transporte importante para nosotros, pero entre otras cosas arrastra desechos, ¿de acuerdo? Tenemos linfático en todo el cuerpo, inclusive en el sistema nervioso central. Y entonces este linfático, por tener más bien un plasma más geloso, de manera normal es más duro. En cambio, el sistema vascular, pues la sangre, yo no sé si has tenido oportunidad de ver el plasma como tal. El plasma cuando es como una gelatina, pues es más bien como una gelatina aguada. Haz de cuenta que es la grenetina que apenas se va a formar en gelatina, no es así aguadito. En cambio, el linfático es un poco más espeso, es una grenetina más fría. No llega a solidificarse, pero sí es mucho más fría. Haz de cuenta que el linfático es como el gel del cabello aguadito. En cambio, el plasma, pues es el gel del cabello con mucha agua. O sea, sí se siente así, pegajosito, pero fluye muy bien, porque tiene más agua. Y entonces, cuando piensas tú en el edema vascular, como es de sangre, es el producto del sistema vascular, ya sea arterial o venoso, generalmente es venoso, entonces lo que vemos es un edema muy blando, que tú puedes deprimir. ¿Quién fue? Julio, ¿verdad? Julio. Sí, soy yo. Si tú te agachas y tocas tu tibia, hazlo por favor, Julio, toca tu tibia, la parte de enfrente de tu pierna, y aprieta con tu dedo pulgar o tu dedo índice unos segunditos, y luego quítalo, tendrás un edema de una cruz, si acaso, o dos, porque llevamos ya casi 50 minutos sentados acá, ¿no? Menos. Pero, ¿ya lo hiciste, Julio? Ya, ¿Qué tal sí, este fue? queda un poquito. Ok, se siente blando, ¿no? Sí, un poco. Calientito, tibio más bien, tibio. O sea, a tu temperatura corporal, porque es un edema de una cruz, no es significativo. El volumen de agua que tienes allá, pues apenas es los 2 mililitros de agua que no estás logrando absorber rápidamente por el sistema linfático porque estás sentado, ¿de acuerdo? Si tuvieses un edema más aumentado, lo sentirías como el vientre de tu antebrazo aquí, vientre muscular, quiero decir. Esta parte de acá, de tu antebrazo, esta de acá, que estoy viendo de frente, que la pongo de lado para que te veas acá, lo sentirías así de blandito, quiero decir, ¿no? El sistema vascular se suele sentir muy blandito, muy calientito, tibio, entre más edema es más calientito porque hay más vasodilatación. En cambio, el linfático lo sentirías duro, como si estuviera contracturado, la cuenta que tienes el músculo duro, y entonces tocas el mismo ambiente muscular aquí, pero se siente duro. No, por favor, Julio César, se siente así tu antebrazo como si tuvieras tu músculo tenso, ¿de acuerdo? No es igual porque tendrías que tocarlo como tal, se siente más feo, se siente más empedrado, así, como si estuvieras tocando una sustancia solidificada abajo de los tejidos, pero que sigue siendo sustancioso, o sea, no está duro como roca, pero sí se siente más duro y no está tan calientito, está más bien tibio o frío. Entonces, esas serían las distinciones entre un edema vascular, que es blando, tibiecito o caliente, al linfático, que es frío y duro, ¿de acuerdo? Por eso es que pensábamos en que puede ser vascular o puede ser linfático, puede ser local, diseminado o generalizado, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Ahora sí, Julio César. Sí, ya, gracias. Okay. Y entonces, esto que estamos hablando del edema obedece a esta ley de Starling. Es una ley que regula las difusiones de gases y de líquidos a través de membranas y que nos dice, entre otras cosas, no vamos a detenerlo en ella, y esto justamente, ¿no? Si seguimos la ley de Starling y pensamos en cómo se difunde un líquido a través de una membrana, a expensas del espesor de la membrana, la fluidez del líquido, el volumen del líquido, la velocidad de difusión del líquido, eso habla de Starling.
yo tengo aumento de la presión hidrostática, tengo mucha agua, no le doy oportunidad a la presión oncótica, aquí, la de proteínas, o la cristaloidosmótica de iones, a que reabsorba la suficiente cantidad de agua y se escapa, ¿de acuerdo? Si tengo, por ejemplo, oclusión venosa, una vena se me tapó, un coágulo, por ejemplo, se tapó en una vena, muy común, por ejemplo, en venas tortuosas, que son venas que tienen deformidades en las piernas, las varices, por ejemplo, venosas, suelen ocurrir así. Entonces, eso me da lugar a un edema localizado. Ejemplo, se me tapó una venita de la pierna, y entonces esa venita no está retornando la sangre de manera adecuada, pero sí llega la sangre de manera adecuada, o sea, llega por la arteria, pero no se puede regresar. En consecuencia, choca con el coágulo o con lo que está obstruyendo y se escapa el agua hacia los tejidos. Eso es aumento de la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Me da un edema localizado allá en la pierna. Alguien que de pronto de la nada empieza a hincharse de la pierna y le duele, cuidado, hay que pensar en una trombosis venosa o alguna oclusión venosa, algo que se está poniendo, ¿de acuerdo? Una varice que se está trombosando, algo así. Si en cambio, por ejemplo, es el efecto de bomba que le hice yo, la insuficiencia cardíaca, el corazón está latiendo de manera normal, no le da chance de movilizar toda la sangre, entonces puede ser un edema generalizado. La insuficiencia cardíaca justamente nos suele dar un edema generalizado porque está llegando el agua, pero no se está distribuyendo de manera adecuada a nivel vascular, entonces se reconoce como que hay una hipervolemia y en consecuencia se envía hacia los tejidos. Recuerden que nuestro sistema corporal está diseñado para no lastimarnos. Si nuestro cuerpo detecta que hay aumento del volumen circulatorio y eso va a impactar sobre el corazón y sobre el riñón y sobre nuestro cuerpo, inmediatamente lo desplaza hacia los tejidos, prefiere que se vaya a los tejidos, que ya vimos que puede dar mucho de sí, a que se quede en la circulación, ¿de acuerdo? Pues edema localizado, si por ejemplo hay una oclusión menos, edema generalizado, si hay un problema cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si Starling nos dice que lo que esté bien es la presión hidrostática, no hay cambio en la presión hidrostática, llega bien el agua, pero no tenemos suficientes proteínas? Alguien que no se alimenta adecuadamente de proteínas, tiene una dieta hipoproteica porque cree que las proteínas le hacen daño, o prefiere no comer muchas proteínas y se echa dietas a base de puros carbohidratos, o las famosas ahora dietas cetogénicas que si no las llevan adecuadamente pueden ser dañinas. Son buenas, pero siempre hay que tener una vigilancia y un control de ellas. Entonces, la pérdida de proteínas en la circulación, por ejemplo, si estoy tirando proteínas por el riñón y siendo nefrótico, o tengo insuficiencia en la síntesis hepática, por ejemplo, ¿no? Mi hígado no está formando demasiadas proteínas de manera adecuada, ya no funciona mi hígado y en consecuencia no estoy sintetizando proteínas, o las estoy destruyendo de manera inadecuada, no tengo un problema de autodestrucción proteica. No hay cambio en la presión hidrostática, pero no tengo quien la compense. En consecuencia, la disminución en la presión oncótica me da edema también, ¿de acuerdo? Esos me darían edemas generalizados. O bien, y lo que sé yo, los capilares goteantes, el aumento de la permeabilidad vascular, que aquí están los piquetes de insectos, las irritaciones, las alergias, nos suelen dar un edema localizado, a donde está la lesión. En mi caso me da un edema generalizado. Entro tanto con el kiwi y me da un edema no solamente de lengua y de boca, sino que todo yo me pongo en la zarca, ¿de acuerdo? Me inflo como pelota. Yo no soy así, yo soy panchoncito, pero no estoy inflado. En cambio, con el kiwi sí me puedo hinchar, pero de pies a cabeza, y así como de pies a cabeza, también mis pulmones, mis riñones, mi corazón, todo se hincha, ¿de acuerdo? Entonces me da un edema generalizado. Entonces depende más bien de qué sea, pero es por aumento de la vascularidad por una reacción inflamatoria, en este caso anafiláctica, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿No? No, doctor. Bueno, mañana vemos los iones que componen nuestro cuerpo. Vamos a hablar del sodio, el cloro, del ion carbonato, para hablar de ellos a nivel de plasma, a nivel de tejidos, como parte del líquido extracelular. Y vamos a hablar del potasio, las proteínas, los fosfatos a nivel del líquido intracelular. Vamos a empezar a hablar de los volúmenes, de los compartimentos, perdón, en los que están formados los volúmenes de agua en nuestro cuerpo, para ya luego entrar a ver de lleno el balance hidroelectrolítico, o sea, cómo se mueven los iones, cómo funcionan, para mantener la constante hidroelectrolítica en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Gracias, muchachos, sobre los Emiliano.